Bueno, problema 98 de la guía. Dice, el péndulo ideal de la figura, cuya lenteja, un péndulo es una masa idealmente puntual, que acá la llama, no sé, lenteja, suspendida de un hilo ideal, o sea, inextensible, de masa nula, el hilo, ¿sí? Y acá me dicen, bueno, la masa que está suspendida del hilo, su masa es de 0,5 kilogramos, dice, tiene una longitud del hilo de 1 metro, y después dice, cuando se lo deja oscilar, o sea, cuando se lo suelta al péndulo, la masa baja describiendo un arco de circunferencia, ¿sí? Como el hilo es inextensible, la masa que tiene atada, que está atada a un extremo del hilo describe una circunferencia de radio igual a 1 metro. Dice, calcular el módulo de la velocidad con que cruza la vertical, o sea, cuando pasa por el punto B. Después me dice lo mismo para el punto C, cuando el punto C forma un ángulo de 53 grados con la vertical. Después me pide en ambos casos la tensión de la cuerda y después pide la aceleración en los puntos A, B y C, A, B y C, ¿sí? Bueno, fíjense, acá les hice un dibujito del problema. Tengo la masa atada a un hilo de longitud L. Este sería el otro extremo del hilo, acá estaría atada la masa. Entonces, ¿qué puedo plantear? Bueno, fíjense, lo que voy a usar es energía, ¿sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica. ¿Qué fuerzas no conservativas o qué fuerzas actúan sobre la masa? Actúan el peso, dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la tensión del hilo, ¿sí? Que puede ser nula. Por ejemplo, en el punto A vamos a ver que es nula la tensión del hilo. O sea, el hilo está, si bien está extendido, no hace fuerza. Entonces, las únicas dos fuerzas que actúan son la tensión del hilo y el peso. La tensión del hilo, ¿sí?, es perpendicular a la trayectoria. La trayectoria es un arco de circunferencias, o sea, un pedazo de circunferencia. La tensión es normal a la trayectoria, entonces la tensión no hace trabajo, porque el ángulo que forma, en este caso la tensión, con el desplazamiento que se da a lo largo de la trayectoria, el desplazamiento de la masa que se da a lo largo de la trayectoria es 90 grados. Entonces el trabajo de la tensión del hilo es cero. Es la única fuerza no conservativa que actúa sobre la partícula, ¿sí? La otra fuerza es conservativa, es el peso. El trabajo del peso va a estar metido en menos la variación de la energía mecánica, de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, como el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la energía mecánica se conserva. O sea, la energía mecánica final, en un estado final, es igual a la energía mecánica en un estado inicial. Bueno, qué es final, qué inicial y qué es inicial lo voy a adaptar de acuerdo a lo que me pide el problema. Para empezar, como la partícula, a medida que describe la trayectoria y baja, va a variar su altura, voy a tener que elegir un sistema de referencias para escribir la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces yo elegí el origen del sistema de referencia, o sea, el cero de energía potencial gravitatoria en este nivel de acá, o sea, sería cuando la recta horizontal que pasa por el punto B, ¿sí? Si tuviera que dibujar el sistema de referencia, y estaría para arriba, y el origen estaría a este nivel, ¿sí? Bueno, como la energía mecánica final es igual a la inicial, ¿sí? Por ejemplo, para calcular la velocidad con la que pasa por el punto B, teniendo en cuenta que parte del reposo, ¿sí?, o sea, la velocidad en el punto A es cero, en la energía mecánica final va a tener energía potencial gravitatoria si elegí este nivel como referencia. Bueno, no, porque va a ser justamente la energía potencial gravitatoria. En el punto B va a ser m por g por la altura del punto B, que es cero, porque justamente elegí este nivel como cero de energía, como el origen del sistema de referencia. Cuando pasa por el punto B, ¿va a tener energía cinética? Sí, pasa con una cierta velocidad. Entonces la energía mecánica va a ser solamente la contribución de la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Y la energía mecánica inicial, si parte de reposo, solamente va a tener energía
potencial gravitatoria. Esta altura es igual a la longitud del hilo, ¿sí? Así que la contribución de la energía potencial gravitatoria va a ser m por g por el radio de esta circunferencia, que yo lo llamé r, acá no lo anoté, ¿sí? Esto sería r, ¿sí? Que sería la longitud del hilo. Bueno, de esta expresión simplemente despejo la velocidad en el punto B, que es una de las cosas que me pide el problema, ¿sí? Fíjense que la masa se simplifica y la velocidad del punto B queda igual a raíz cuadrada de 2 por g por r. Con los datos del problema me dicen que el radio es 1 metro, así que esto quedaría la raíz cuadrada de 20 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y esto da 4,47 metros por segundo. Otra de las cosas que me piden es la tensión del hilo en el punto B. Bueno, para eso lo que voy a hacer es usar coordenadas intrínsecas. Si voy a plantear Newton en la dirección normal. Fíjense que en el punto B la dirección normal es la que apunta hacia el centro de la circunferencia donde está girando la masa. En esta dirección, esta sería la dirección normal, ¿sí? Apuntando al centro de la circunferencia, el punto donde está atado el hilo acá. Tengo hacia arriba la tensión del hilo, ¿sí? Recuerden siempre que el hilo hace fuerza en sus extremos hacia donde está el hilo. En el caso de que la masa esté por acá abajo, en el punto B, la fuerza que hace el hilo está apuntando para arriba. Y hacia abajo tengo el peso de la masa, que es m por g, ¿sí? Eso va a ser igual a la masa por la aceleración normal, y la aceleración normal en el punto B va a ser la velocidad en el punto B al cuadrado dividido el radio de la circunferencia donde está girando en este instante la partícula, ¿sí? O sea, el radio de la circunferencia. Bueno, de acá despejo la tensión en el punto B. Fíjense que queda, paso este término sumando, me queda mg más, bueno, la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado dividido r. Y la velocidad en el punto B al cuadrado ya la había obtenido antes, o la velocidad en el punto B. Sí, fíjense que la velocidad en el punto B al cuadrado es 20 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. La masa me dicen que es medio kilo, g la conozco, el radio o la longitud del hilo es 1 metro, y de acá despejo, reemplazo los valores numéricos y obtengo que la tensión del hilo son 15 newton en el punto B. Fíjense que en el punto B no hay fuerzas en la dirección tangencial, ¿sí? Solamente tengo fuerzas en la dirección normal. Así que no va a haber aceleración en el punto B en la dirección tangencial. Solamente va a haber aceleración en la dirección normal. Y la aceleración, que es una de las cosas que me pide el problema, bueno, simplemente va a ser la velocidad al cuadrado en el punto B dividido el radio de giro, el radio de la circunferencia donde está girando la partícula, que es la longitud del hilo. La velocidad en el punto B al cuadrado, lo dije recién, eran 20 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, dividido 1 metro me da la aceleración. 20 metros sobre segundos al cuadrado. Si la aceleración en el punto B apunta hacia este punto de acá. Bueno, ¿qué más me pide? En el punto B me pide lo mismo, pero ahora para el punto C, ¿sí? Bueno, de vuelta, voy a usar energía. El trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Va a ser solamente el trabajo de la normal, y ya dijimos que la normal no hace trabajo. Perdón, la normal no, la tensión del hilo. El trabajo de las fuerzas no conservativas es solamente el trabajo de la tensión del hilo. Y el hilo, ¿sí? es una fuerza normal a la trayectoria, la partícula se mueve sobre la trayectoria, así que el coseno del ángulo que forma la tensión del hilo con el desplazamiento de la partícula es 90 grados, entonces la tensión del hilo no hace trabajo, ¿sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. ¿Qué es final e inicial? Bueno, ahora final se refiere al punto este C, ¿sí? Inicial lo sigo usando el punto A, desde donde se suelta la masa. La energía inicial va a ser la misma que antes, m por g por r. Sigo tomando este nivel como el origen del sistema de referencias con I apuntando para arriba.
Ahora tengo que tener un poquito de cuidado para escribir el término de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Porque tengo que calcular cuánto es esta distancia de acá, ¿sí? La distancia entre el punto C, la altura del punto C y la altura del punto B, que sería el origen del sistema de referencias, ¿sí? La velocidad, bueno, voy a tener el término de energía potencial gravitatoria, que ahora vemos cómo se calcula, y después el término de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado, que es lo que escribí acá. Para escribir el término de energía potencial gravitatoria, bueno, hay que usar un poquito de geometría, ¿sí? Fíjense, me dicen que este ángulo alfa es 53 grados, ¿sí? Esto es R, esto de acá también es R, ¿sí? Yo lo que quiero calcular es cuánto vale, este es el nivel de referencia de la energía potencial, o sea, el cero de energía potencial estaría acá. Quiero ver cuánto vale esta distancia, ¿sí? Fíjense en este triángulo rectángulo que quedó formado acá. Este lado, o sea, este cateto, ¿sí? La longitud de este lado del triángulo este. No sé, llamémoslo, qué sé yo, L. L dividido R, fíjense que esto también es R. L dividido R, esto dividido esto, es el coseno de alfa, ¿sí? Y la altura que estoy buscando, esta de acá, va a ser R menos L. O sea, R menos L es R coseno de alfa. Así que la altura a partir de este nivel va a ser, ¿sí?, R por 1 menos coseno de alfa. O R menos R coseno de alfa, es lo mismo, ¿sí? Entonces, la energía potencial gravitatoria, cuando la masa pasa por el punto este de acá, por el punto C, va a ser m por g por esta distancia, d, ¿sí?, que es lo que me faltaba escribir acá, en la ecuación de la energía. El de la energía mecánica final es el término cinético más el término de energía potencial gravitatoria, m por g por r menos r coseno de alfa. Fíjense que se simplifica m por g por r, porque acá aparece mgr y acá también, eso se simplifica. Paso el término de m por g por r coseno de alfa para el otro lado de la igualdad y aparece, va a pasar sumando. Así que me va a quedar, fíjense que la masa se simplifica y me va a quedar que la velocidad en el punto C al cuadrado va a ser 2 veces m, va a ser 2 veces g por r por coseno de alfa, ¿sí? Bueno, de acá despejo la velocidad en el punto C. Me da con los datos del problema 3,4 metros por segundo. Si planteara Newton en las direcciones normal y tangencial en este punto, normal sería apuntando hacia el centro de la circunferencia donde está girando la masa, hacia este punto, y tangencial, si la velocidad en este punto va para allá, tangente a la trayectoria, tangencial sería la dirección esta de acá, ¿sí?, apuntando para allá, hacia abajo y hacia la derecha. Fíjense que en la dirección normal tengo la tensión del hilo en el punto C y después tengo esta componente del peso, ¿sí? Lo voy a dibujar acá en otra hoja. O acá, en el punto C, lo que tendría que hacer, bueno, lo dibujo acá. Este ángulo dijimos que es alfa. Yo tengo el peso apuntando hacia abajo. Si este ángulo es alfa, este ángulo de acá también es alfa, y yo lo que quiero calcular es la componente del peso en la dirección normal, ¿sí? Normal en este punto sería apuntando para allá, y la dirección tangencial apuntando hacia abajo y hacia la derecha. O sea, esta sería la componente del peso en la dirección normal, ¿sí? Fíjense que apunta
el sentido opuesto de este versor, o sea, esta componente, esto dividido el peso, sería el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, en la dirección normal voy a tener, como ya dije, la tensión del hilo y voy a tener menos la componente del peso en esta dirección, que va a ser m por g por el coseno de alfa. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración normal, ¿sí? Y la aceleración normal es la velocidad en el punto C al cuadrado dividido el radio de la circunferencia donde está girando la masa. Y en la dirección tangencial, ¿sí? Si yo quisiera obtener esta componente del peso, fíjense que esta componente dividido el peso es el seno de alfa, ¿sí? Si quieren, llamemos a esta componente la componente del peso en la dirección normal y a esta la componente del peso en la dirección tangencial, ¿sí? Sí, lo voy a escribir en módulos porque esto apunta en la dirección negativa de este versor, ¿sí? Esta componente dividido el peso es coseno de alfa y la otra componente, la componente tangencial, dividido el peso, esto dividido esto, es el seno de alfa. ¿Sí? Entonces, en la dirección tangencial tengo esta componente del peso, que es m por g por el seno de alfa, igual a la masa por la aceleración tangencial. Bueno, la aceleración normal me va a quedar simplemente, si ya calculé la velocidad en el punto C, la velocidad en el punto C al cuadrado dividido el radio de giro, las masas se simplifican. Con los datos del problema, la aceleración normal me queda 12 metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración tangencial, ¿sí? Fíjense que se simplifica la masa, va a ser simplemente g por el seno de 53 grados, que es 0,8, así que 8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ya tengo las dos componentes de la aceleración en direcciones normal y tangencial, que son dos direcciones perpendiculares. Entonces el módulo de la aceleración es la raíz cuadrada de la componente normal al cuadrado de la aceleración más la componente tangencial al cuadrado de la aceleración. Esto sería el módulo de la aceleración. Y lo otro que me pide el problema, ¿sí? Por eso también planteé esta ecuación, es la tensión del hilo en el punto C. Bueno, la despejo de acá. La tensión del hilo en el punto C es, paso este término sumando, y me va a quedar m por g por el coseno de alfa más la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado, que ya la calculé, dividido el radio de la circunferencia, ¿sí? La longitud del hilo. Si reemplazan los valores numéricos, les queda que la tensión del hilo son 9 newton. ¿Qué otra cosa me pide? La aceleración en los puntos A también me pide. Bueno, fíjense en el punto A, cómo uno calcularía la aceleración. Fíjense que la única fuerza que actúa en el punto A es el peso, que está dirigido hacia abajo, ¿sí? Inicialmente sale del reposo, parte del reposo, la partícula, la masa, ¿sí? Así que la velocidad es cero. Si la velocidad es cero, la aceleración normal es cero, porque la aceleración normal es la velocidad al cuadrado dividido el radio de giro. Entonces solamente tiene, o sea, aceleración normal no tiene, y la única fuerza que actúa en el punto A es el peso. Así que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Tangencial en este punto, en este caso, significa dirigida hacia abajo, y normal dirigida hacia el punto este de acá. Bueno, el peso es m por g, así que la aceleración tangencial es simplemente la aceleración de la gravedad. O sea, en este punto, toda la aceleración está dirigida en la dirección tangencial a la trayectoria, o sea, hacia abajo, y no tiene aceleración en la dirección normal.